Muy bien, muchas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Como ha comentado Raúl, yo voy a hacer una presentación en la que vamos a explicar qué es un EPI, o sea, qué es lo que se considera EPI y qué no se considera EPI, qué consideramos trabajo en altura o cuándo existe un riesgo de trabajo en altura. Son definiciones que solemos pasar por alto y en este caso pues, es muy importante. En qué situación debo utilizar cada EPI o cuáles son las opciones que tengo. Espero que todo esto se vaya respondiendo a lo largo no solo de esta presentación, sino de la jornada al completo, o que al menos os suscite todas las dudas que no os podéis preguntar a lo largo de la jornada o en adelante en la web. Esto es un poco lo que vamos a ver, el orden. Quien haya estado otros años sabrá que normalmente lo hacíamos al revés. Veíamos antes los tipos de sistemas y luego los EPIs por separado. Pero ver primero los EPI y explicar pausadamente cada uno de ellos nos va a hacer luego entender mucho mejor cómo es cada sistema y cómo funciona cada uno de ellos. En primer lugar, la definición de equipo de protección individual está extraída del reglamento EPI del 425 de 2016. Y voy a hacer, bueno, la definición la tenéis ahí, pero voy a hacer hincapié en las cosas que están destacadas, ¿no? Que tiene que ser llevado puesto o ser sostenido por una persona. Esto, por ejemplo, a la hora que veamos ahora los puntos de anclaje va a ser una parte muy importante. Tienen que ser esenciales en su función protectora frente a un riesgo concreto, no frente a cualquier cosa. Y es verdad que sí que se consideran también pues, sistemas de conexión o dispositivos externos. Por otro lado, las caídas de altura, por trabajo en altura se va a entender cualquier trabajo que se realice por encima del nivel de referencia. El nivel de referencia no va a ser otro que sobre el que ocurriría una caída. Normalmente se entiende que por encima de 2 metros de altura es prácticamente obligatorio proteger de la caída, lo que no excluye, como comentaba Raúl, que en trabajos a una altura menor no se deba proteger, bien porque el nivel de referencia, normalmente porque el nivel de referencia tenga riesgos añadidos. A mí, por ejemplo, siempre me gusta poner un ejemplo muy claro que son las caídas al mar. Me da igual a qué altura esté el mar, caerse al mar siempre hay que evitarlo, sea cual sea la altura. Todos estos EPIs que nos van a proteger de las caídas de altura nos están protegiendo de riesgos que tienen consecuencias muy graves, incluso la muerte, y por tanto van a ser de categoría 3. Ahora mismo lo único que voy a comentar al respecto es que esto significa que tienen que llevar un marcado CE seguido de unos números que van a ser el organismo notificado que participa en el procedimiento de conformidad. Todo el tema de marcado lo va a explicar Raúl después en su presentación. Y también dejo esta fecha como highlight, el 21 de abril de este año, que fue cuando finalizó el periodo de transición de aplicación de este reglamento, que también veremos después en las consultas frecuentes qué significa esto exactamente. Dicho esto, si pasamos a la definición de un sistema de protección individual contra caídas de altura, porque se va a componer de más de un EPI. Como esto está extraído de la EN 363, un ensamblaje de componentes separables o inseparables que van a proteger a la persona que los lleva puestos, aquí lo incluye, de que ocurra una caída en altura. Lo va a hacer de dos maneras, ¿vale? Previniendo la caída, que no ocurra en ningún caso, o permitiendo que ocurra, pero deteniéndola. Esta misma norma nos habla de estos 5 sistemas. En esta jornada vamos a ver los 4 primeros, porque los sistemas de rescate, que bueno, ya vi en la lista de asistentes que aquí hay gente del mundillo, los sistemas de rescate son un mundo aparte, tienen unas normativas bastante diferenciadas y su uso, como sabemos, pues está un poco, también el Real Decreto aquí nacional pues les da como van aparte, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en los 4 primeros.
Y para empezar, lo más importante siempre, y lo voy a recordar varias veces, es que todos los sistemas tienen estos tres elementos: un punto de anclaje, un sistema de conexión y un dispositivo de prensión del cuerpo. Y aunque parezca obvio, tienen que estar los tres y tienen que estar en ese orden, siempre. Vamos a ir pasando a verlos uno a uno. Vamos a empezar por los puntos de anclaje. Estas son las normas de referencia que vamos a ver. La 795, la especificación técnica 16.415 y dos normas que están todavía en desarrollo y os comentaré un poco cuál es su estado cuando las veamos, ¿vale? La 795 es la norma que principalmente encuadra todos los puntos de anclaje y los va a dividir en, los voy a poner todos, en estos 5 tipos. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Los tipo A son anclajes estáticos, estructurales o que necesitan de algún elemento fijo en la estructura. Los tipo B son elementos que no anclajes que no necesitan de un anclaje estructural. Tipo C y tipo D son las conocidas como líneas de vida, flexible y rígida, y los anclajes tipo E que se basan en la fricción de la masa con una superficie. Si aplicamos la definición de EPI que acabamos de ver hace unos segundos, vemos que solo el tipo B y el tipo E encajan con esta definición. Aquí vamos a ver algunos ejemplos del tipo B, que bueno, los conoceréis. Este último quizás que es como una uña para las vigas, es el más raro o específico, digamos, pero los otros pues seguro que los conocéis. La característica y lo que lo diferencia de los tipo A es que la persona, tal y como lo pone, lo quita y se lo lleva. Es llevado o puesto por un trabajador. Y por otro lado, como decíamos, los tipo E. Una característica importante es que se permite su uso en superficies con hasta 5 grados de inclinación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí vemos algunos ejemplos. He puesto un ejemplo de cada porque parece que solo funcionan los de masa, ¿no?, por peso, y que serían estos de aquí, este metálico de aquí. Bueno, curiosidad, cualquiera diría, ¿cómo me llevo eso? Eso no puede ser llevado. Se tiene que dividir en piezas de máximo 25 kilos, que siguen siendo muchos, pero pueden ser llevados. Entonces, ya se tendrá que tener el cálculo hecho de cuánto debe pesar eso, según la superficie y según lo que se vaya a anclar a ello. Y estos otros dos ejemplos, este primero que funciona a presión, para que os hagáis una idea, estos datos están cogidos pues, de un modelo en particular, pero así os podéis hacer una idea. El dispositivo pesa menos de 10 kilos y hace una fuerza, hace ventosa básicamente, y hace una fuerza equivalente a 136 kilos. Y este de aquí, que es una colchoneta que se llena con agua, cuando está vacía pesa en torno a 12 kilos. Esto sería un modelo como de 1,5 metros por 1,5 metros, para que os hagáis una idea también. Pesa en torno a 12 kilos y cuando se llena tiene una masa al final de 430 kilos. Entonces, bueno, son anclajes como pues también muy, muy útiles y muy transportables. ¿Qué va a ocurrir con la revisión de estas normas? Que, como también sabréis muchos de vosotros, pues es el tema de actualidad, ¿no? La nueva 795 va a recoger los tipos B y E de la actual, pero los va a diferenciar en 3 tipos. Va a contemplar combinaciones con líneas de anclaje, también flexibles, también es un asunto que está muy en el debate, ¿no?, actualmente. Hay en el mercado unas líneas
flexibles, como elementos de amarre, que tú llegas con tu mochilita y lo anclas. El problema es que necesitas de un anclaje normalmente estructural para ponerlo y todo eso, pues, entre esta revisión y la que vamos a ver ahora, lo van a intentar solucionar, ¿vale? Esta revisión de la norma va a seguir bajo el reglamento 425 de EPI, y bueno, va a mantener pues todas estas características, ¿no? Un solo usuario, tienen que ser temporales, todos van a entrar dentro de la definición de EPI. Mientras que la 17.235 va a recoger el resto de puntos de anclaje, lo va a dividir en una serie de sistemas y subsistemas y, como podéis ver ahí, se va a regir bajo el reglamento de los productos de la construcción, ¿vale? Pues va a considerar tanto los propios dispositivos como la estructura portante, y bueno, tendrá sus ensayos pertinentes y servirá para varios usuarios, que en el caso de las líneas de vida, sobre todo, esto es muy importante. Esta es una pequeña tablita así para que veáis las diferencias principales, cómo se va a dividir actualmente lo que es la 795, ¿no? Si no me equivoco, la 795 se encuentra, creo que han solicitado una ampliación de plazo porque es muy complicada, entonces todavía no os sabría decir una fecha de publicación de la norma, ¿vale? Hay otras normas que sí os voy a poder dar un periodo aproximado, pero esta en particular es demasiado compleja, pero se está trabajando en ello. En cuanto a los sistemas de conexión, aquí os dejo, los vamos a ir viendo uno a uno, todos los que vamos a ver y sus normas de referencia, ¿vale? Al final de la presentación vuelvo a poner todas las normas, pero aquí tenéis la primera foto. Los absorbedores de energía. Van a disipar, estos están preparados para detener una caída, entonces van a disipar energía, su longitud total no debe exceder los 2 metros, así como la distancia de parada no debe exceder 2 veces esa longitud más 1,75, ¿vale? Esto es lo que dice la norma. Esto es porque este equipo lo que hace es abrirse, o sea, es un tejido textil, es algo textil que lo que va haciendo es ir rompiendo costuras, ir rompiéndose el propio textil para ir absorbiendo la energía de caída y que a la persona no le lleguen, como sabéis, más de 6 kilonewton del impacto. Aquí tenemos algunos ejemplos en los que el absorbedor de energía está incluido en un elemento, en un equipo de amarre, ¿no? En este caso, tened en cuenta que debe cumplir cada EPI, aunque estén juntos, debe cumplir su norma. En cuanto a los dispositivos retráctiles, pues lo que viene siendo el funcionamiento de un cinturón de coche, y va pues con el retroceso, ¿no? Tiene esa ventaja de que no te cuelga nada, ¿no? Pues puede ser muy útil para en trabajos en los que tienes que moverte mucho, pues no ir pisando, por ejemplo, evitar riesgos de pisar elementos de amarre, etcétera. Y la distancia de parada, como siempre, por debajo de 2 metros. En este caso pueden tener también absorbedores de energía, pero aquí sí os debo, bueno, más que alertar, ¿no? Indicaros que a veces es un absorbedor de energía y llevará su marcado, ¿vale? Con su norma 355, y otras veces hay retráctiles que incluyen lo que llamamos disipador de energía, ¿vale? No cumple la norma 355, pero en el conjunto pues cumple esa limitación de absorción de energía. Esto a la hora de adquirir uno o de recomendar uno u obligar a un trabajador a llevarlo, pues tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que estar atentos al marcado, ¿vale? Si tiene o no tiene absorbedor de energía. La revisión de esta norma, aquí os dejo todas las normas de caídas de altura, como vais a ver, muchísimas de ellas se están revisando porque
se fueron haciendo, durante los mismos años, y las revisiones pues llegan también como muy a la vez. Entonces, muchas modificaciones, por ejemplo, como comento aquí, de campo de aplicación, las definiciones van a ir acordes unas con otras. Nuevos requisitos, nuevos ensayos. En el caso de los retráctiles, lo más destacable son los retráctiles para uso horizontal, que hasta ahora se han ido haciendo con unos ensayos que estaban fuera de norma, ya están en el mercado, y esta nueva norma los va a recoger. Os puedo decir que se espera un texto definitivo para diciembre y una publicación, ojalá si todo va bien, en el primer semestre de 2024. Digo si todo va bien porque en esta creación del último texto definitivo pueden todavía surgir comentarios de algunos países y puede dar otra vez lugar a debate. En cuanto a las líneas de anclaje, dispositivos deslizantes sobre línea de anclaje rígida o flexible, este sería un ejemplo de línea rígida, pues nos da una limitación la norma de hasta 15 grados con la vertical. Todo el sistema es un mismo sistema, o sea, no son separables, aunque físicamente se puedan separar, el fabricante ya os va a indicar que no lo separéis, que no utilicéis un dispositivo con una línea que no se han diseñado juntas. Y parte de la disipación de energía, o sea, debe ser asumida por este dispositivo deslizante. Aquí tenéis otro ejemplo, también muy típico. ¿Y qué es lo que me lo diferencia de los puntos de anclaje tipo D que veíamos en la 795, de las líneas de vida rígidas? Pues lo primero, que una es vertical y otra es horizontal, ¿vale? Lo segundo, que todo es un mismo sistema, mientras que las líneas, los tipo D de la 795, tú te puedes conectar te conectas con un conector, no con un dispositivo. Y por último, que parte de la disipación de la energía se la lleva el propio equipo, cosa que con los puntos de anclaje no ocurre, ¿vale? En el caso de las líneas flexibles, pues es lo mismo, ¿vale? Solo que esta cuerda lo que suele tener al final es un peso, ¿vale? No, se pueden conectar abajo, pero no suele, lo que tienen es un peso para mantenerlas verticales, se ensayan en conjunto, ¿vale? Ocurre exactamente lo mismo y, como indico aquí, pues así se especifica en las instrucciones del fabricante y no se deben usar cuerdas con dispositivos no diseñados para ella, aunque tengan el mismo diámetro, aunque os parezcan iguales, ¿vale? Si por lo que sea se os estropea una cuerda y tenéis el dispositivo, pues os ponéis en contacto con la empresa fabricante y adquirís otra cuerda del mismo sistema. Hacemos un poco la misma diferencia con los puntos de anclaje tipo C, la verticalidad y el conjunto. En este caso, también se está revisando esta norma. Aquí os dejo igual, como comentaba, nuevas definiciones que van a ir acorde en casi todas las normas relativas a EPI contra caída de altura, nuevos requisitos, nuevos ensayos. Por ejemplo, se está estudiando la opción de ensayar. Estos dispositivos se ensayan en la parte superior de la cuerda y normalmente las caídas no ocurren en la parte superior de la cuerda. ¿Qué pasa? Que la cuerda, cuanto más distancia haya, pues más va a estirar y que por un lado más va a absorber, más energía va a absorber, pero más distancia de parada vamos a tener. Entonces, por ejemplo, pues esta revisión está viendo ese tipo de problemas. O también cuando nos caemos tendemos a coger la cuerda con la mano, es un reflejo que tenemos como seres humanos, y te puedes llegar a hacer mucho daño con el propio dispositivo. Pues también son cosas que los países hacen pruebas, ensayos, todo eso se va a ver con esta norma. En el caso de esta revisión es un tema que ha estado parado por otras prioridades. En 2023 se retomaron los comentarios, la primera ronda de comentarios que enviaron los países
y se está trabajando en el borrador para esa segunda ronda, como comentaba, de la otra norma de voto formal, en la que todavía puede haber comentarios. Tampoco sé deciros una fecha, pero le queda. Vamos con los equipos de amarre. La EN354 es una conexión con dos terminales, con o sin regulador de longitud. Nosotros siempre vamos a recomendar un regulador de longitud porque además va a ser mucho más versátil para cualquier empresa o trabajador. Aquí, bueno, 4 cositas, ¿no? Las costuras tienen que estar en un tono que contraste para poder facilitar la revisión y el mantenimiento. Javier también hará alusión a ello después en su presentación. Y la longitud, esto porque es algo que puede hacer todo el mundo, medir la longitud y comprobar que está todo bien, se mide en lo que nosotros decimos sin carga, pero que realmente es con 10 kilos de carga, ¿vale? Que no es mucho y es para que esté estiradito y ahí medimos la longitud de nuestro equipo de amarre. Esto luego, por ejemplo, para el cálculo de la distancia de parada, que veremos al final, pues también es importante. Y aquí vemos pues algunas variantes, ¿no? Un equipo de amarre con 2 terminales en uno de los lados o este con el regulador de longitud. En cuanto a los conectores, bueno, he puesto 2 normas, la otra, antes de empezar a explicar la 362, la 12.275, porque a lo mejor también los veis, son conectores, perdón, que se usan más en el mundo deportivo, pero sabemos que aquí hay cierta mezcolanza de EPIs, entonces, bueno, la he puesto ahí para que tengáis la referencia y tengáis el número, pero en principio en trabajo vamos a utilizar los de la 362. La norma nos los divide en 5 clases. Los de clase B de cierre automático que van a trabajar todos trabajan en 2 direcciones, ¿vale? Pero funciona el marcado que os va a traer de la fuerza que va a aguantar, pues va a ser en este eje y en este eje va a aguantar un poquito menos. Los de clase Q, que son de rosca, estos están pensados para que se queden de manera más, no permanente, porque tal y como lo pones lo quitas, pero están pensados para que se queden en un punto de anclaje y tú ya conectarte a ese conector. Algo importante de este tipo de conectores es que la propia rosca tiene, o sea, interviene en la resistencia del equipo. Entonces hay que asegurarse de que esté cerrada en su totalidad, ¿vale? Si no va a resistir menos de lo que indica el fabricante y el marcado. Ambos pueden ser de clase M, que es lo mismo, pero que va a resistir mucho más en el eje menor. Esto vendrá marcado, vendrá indicado y además es la fuerza que resista vendrá en las instrucciones. Luego tenemos los clase T, que son también automáticos, son parecidos a los de clase B, pero son diseños que aseguran que durante su uso la fuerza se ejerza en un mismo eje. Este ejemplo que vemos aquí, hagas lo que hagas, el conector nunca se va a girar, ¿vale? Y por último, los de clase A, que son, están diseñados, son automáticos y están diseñados para conectarse a un punto de anclaje directamente, ¿vale? Todos los demás pues, nos van a servir para conectar pues, mi arnés con el equipo de amarre o cosas así. Y los de clase A son ya el conector final al punto de anclaje. Aquí algunas características principales. Todos y cada uno de ellos deben requerir al menos 2 acciones deliberadas y diferentes. Todos nos hemos liado alguna vez con un conector que no sabemos si se gira y se sube, se gira y se baja, si aprieto por detrás y por delante. Todo eso son 2 acciones deliberadas para que no se abran para que no se abran involuntariamente. Como decía, lo del cierre de rosca y esto que a todo el mundo se nos olvida de vez en cuando,
que es la anchura de la apertura que tiene el conector, porque así a ojo puede parecer muy grande, pero luego a lo mejor lo que entra por esa apertura, si me quiero conectar a un punto de anclaje, a un ¿cómo llamamos? Un chupete en la pared, pues a lo mejor no entra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los dispositivos de regulación de cuerda, me voy a ceñir a explicar los dispositivos porque luego el uso de ellos lo explicará Raúl en los trabajos en altura. Van a ser 3, según la norma. Uno que bloquea automáticamente bajo la acción de una carga, cuando te echas en él, muerde la cuerda. El tipo B, que bloquea automáticamente bajo la acción de una carga, pero desliza libremente en el opuesto. Y el tipo C, que es para el descenso controlado. Todos ellos pues, son los que nos van a permitir el acceso, la salida, el cambio de cuerda, el cambio de posición, en fin. Eso es que hay una presentación para ello. En cuanto a la revisión, lo mismo, nuevas definiciones, nuevos requisitos, se modifica, esto también se ve en muchas revisiones, la información que deben aportar los fabricantes en su manual se suele revisar también, porque al final lo que le llega al usuario va a ser ese manual, entonces es igual o más importante casi a veces que los propios ensayos del equipo, ¿no? Si no se informa bien a los usuarios, no se va a usar bien y no va a hacer su función. En cuanto a esta norma, que lo he actualizado todo esta semana para no mentiros con ninguna fecha. Se encuentra en fase de voto formal, ¿vale? Se espera su publicación en el segundo semestre de 2024, si todo va bien. Todo esto sabéis que luego pues, hay un periodo de transición, normalmente si se traduce, si no se traduce, hasta que los países la publican, pero bueno, ya en esa fecha la podéis esperar para poder consultarla. Y por último tenemos las propias cuerdas. Como de cuerdas, como he comentado antes, que hay mucha mezcolanza entre el mundo del deporte y el mundo del trabajo, pero en este caso me he limitado solo a esta norma, a la 1891, que es la que especifica la 363 sobre sistemas de protección de caídas en altura, porque si no estaríamos aquí otras 2 horas y media. Entonces, van a ser textiles, como sabéis, compuestas de alma y una funda trenzada. Todas van a llevar, deben llevar una identificación en esa parte del alma, ¿vale? Bueno, los diámetros van a depender bien del uso que queráis darle vosotros o del propio, si se está diseñando un dispositivo deslizante sobre línea de anclaje, línea flexible, perdón, pues será el fabricante el que determine el diámetro. Van a absorber cierta energía de la caída y bueno, si bien es cierto que la 363 lo que especifica son las de tipo A, que van a aguantar la resistencia estática sin terminales. Sin terminales es que se hacen los ensayos con nudos, no con, o sea, no está cerrado como los equipos de amarre que vimos antes, pues es de 22 kilonewton. Y por último, los dispositivos de prensión del cuerpo, que van a ser 3 y combinaciones de ellos, pero 3. En primer lugar, los cinturones. La primera frase ya es frase para pregunta trampa de después. No cubre equipos de amarre que no están integrados en el cinturón. Para que algo se considere integrado debe ser inseparable si no es con herramientas. Claro, si cojo una sierra y lo corto, pues todo se separa. Pero que no sea separable pues con las manos, ¿vale? Por ejemplo, lo que veíamos antes del equipo de amarre con absorbedor de energía, todas esas cosas.
la norma, digo, nuevos requisitos ergonómicos, porque bueno, la norma se revisó hace no tanto, 2018, que parece lejos, pero no está tan lejos. Y se incluye una carga máxima, la longitud del equipo de amarre, el rango de tallas y otros requisitos de marcado, que todo esto se añadió en esta revisión de 2018, que os comentará Raúl. Aquí vemos un ejemplo con el equipo de amarre integrado. Esto no se puede separar así como así, y entonces puede aparecer que este elemento de amarre deba cumplir su norma. Y no es así. La norma de cinturones, cuando el equipo de amarre está integrado, está cubierto por esa misma norma y tiene sus ensayos en esa misma norma. No hace falta, o sea, no hace falta, no vayáis a buscar la norma del equipo de amarre, si está integrado, insisto. En segundo lugar, los arneses de asiento. Solo nos va a servir para retención, sujeción y acceso mediante cuerda. Van a tener puntos de enganche ventral, dorsal. Luego, cuando explique los sistemas, veréis, os voy a explicar un poquito de qué nos puede servir cada punto. Y si se especifica, pues que los elementos metálicos no deben estar en la zona de la ingle, todo eso porque se usa sobre todo para el posicionamiento, entonces vas a estar mucho tiempo y hace daño. Entonces aquí sí, en la parte ergonómica, en los arneses de asiento es muy importante. Esta norma también se está revisando. Aquí os dejo algunas de sus cambios principales. Y estoy buscando a ver si encuentro la fecha en la que se espera la publicación. Aquí está. La norma se encuentra igualmente en fase de voto formal, efectivamente, y se espera para el segundo semestre de 2024. Se modifican nuevos requisitos ergonómicos, como comento, en el caso de los arneses de asiento es súper importante. Y bueno, algunos ensayos que para los asistentes que estén más interesados en eso, pues bien nos pueden preguntar o consultar la norma cuando se publique. Y por último, el arnés anticaídas. Aquí vemos a grosso modo los tipos que hay muchísimos. Vemos el primero que solo tiene es el más sencillito, solo tiene un punto de enganche dorsal. El segundo, que va a tener un punto de enganche dorsal y otro pectoral. En el caso del pectoral, veis, no voy a entrar mucho, que el marcado pone a medios. Siempre que veáis algo así en cualquier EPI, significa que la cosa que sea tiene dos partes, ¿vale? Entonces, los dos configuran un punto de anclaje. Y por último, este que está en conjunto con una prenda, ¿vale? Cualquier arnés podría venir en un mono de cuerpo entero, si el fabricante quiere. Mientras lleve su marcado y cumpla todos sus requisitos, os lo podéis encontrar de muchas maneras. Y por último, las combinaciones, que también, de hecho, es más habitual casi encontrarlos así. Un arnés anticaídas, en este caso, con un cinturón, o un arnés anticaídas con un cinturón con un arnés de asiento. Estos son los típicos que se utilizan en trabajos verticales. Dicho esto, sí vamos a pasar a ver los sistemas, ahora ya que conocemos todos los equipos, vamos a pasar a ver los 4 sistemas de protección individual contra caídas de altura. Siempre recordamos los 3 elementos. Lo pongo sobre todo porque a partir de ahora el punto de anclaje lo voy a obviar. Todos ellos tienen un punto de anclaje que debe cumplir con su norma, como hemos visto. Lo primero, los sistemas de retención van a prevenir la caída evitando que llegues al punto donde existe el riesgo. Pues si estoy trabajando en una cubierta, en un edificio, no voy a llegar al borde de esa cubierta. Y efectivamente, no solo eso, sino que no está previsto para detener la caída ni para soportar tensión. O sea, los
los elementos que van a configurar este sistema no están preparados para absorber energía de la persona que lo lleva. Y os digo por qué. Os lo voy a poner aquí, vale. Para este sistema yo podría utilizar únicamente un cinturón con un equipo de amarre. El cinturón no me asegura, como sí que hace el arnés anticaídas, el cinturón no me asegura una postura, de hecho me puedo caer y salirme del cinturón, y el equipo de amarre no absorbe ninguna energía. O sea que es muy importante que la longitud total del sistema de conexión no exceda esa longitud a la que ya existe el riesgo de caída. Como comentaba, bueno, estos son los equipos, las combinaciones que se pueden hacer. Principalmente todo esto extraído de la norma 363. Como siempre decimos, tanto en la web como en las consultas, como en todo, al final siempre va a ser la persona encargada de la seguridad en el trabajo, el técnico de prevención, el que diga cuál es el sistema que se debe utilizar en cada caso y qué equipos van a conformar cada sistema, ¿vale? En cuanto a lo que comentábamos de los puntos de enganche de cada dispositivo de prensión del cuerpo, pues en este caso, por ejemplo, que lo que vamos a hacer es retener, puedo utilizarlos todos. Va a depender principalmente de la tarea que esté realizando o de dónde tenga el punto de anclaje. Si lo tengo por delante, lo tengo por detrás, o yo estoy trabajando, como vemos, ¿no? Si estoy trabajando agachada, si estoy trabajando lo que sea. Va a depender principalmente de eso y puedo utilizarlos todos. En cuanto a los sistemas de sujeción, previenen la caída de la persona sujetándola en el lugar de trabajo. Típico trabajo en árboles o en postes eléctricos o de ese estilo. En este caso, vamos a tener sistemas de conexión y dispositivos de prensión del cuerpo propios, parecidos a los del sistema de retención, pero aquí hay que tener en cuenta que se va a tener que poner una protección adicional, o bien colectiva o bien individual. Por eso se indica aquí que estos dos dispositivos, el cinturón o el arnés de asiento, son los que me van a permitir estar en tensión. Pueden ir integrados en un arnés anticaídas. Lo lógico es que eso se haga cuando yo acompañe al sistema de sujeción de un sistema anticaídas, que entonces tendrá sus conexiones propias, como veremos más adelante, o que yo tenga, por ejemplo, en trabajos en cubiertas inclinadas. Suele ser muy típico verlo. Estar trabajando en tensión, conectado arriba de la cubierta, yo voy trabajando en tensión y lo que tengo al final de la cubierta es una protección colectiva, una red o una barandilla o similar. En ese caso no me haría falta un sistema anticaídas, ¿vale? Pero el sistema de sujeción siempre tiene que tener una salvaguardia adicional. En este caso, obviando la parte del arnés anticaídas, si es que ponemos esa salvaguardia, pues los puntos van a ser el lateral y el ventral. Y como veis en el dibujito, pues también va a depender del tipo de trabajo que estemos realizando. Normalmente si estamos colgados va a ser del punto ventral y si estamos rodeando una estructura, pues va a ser de los laterales. En los sistemas de acceso mediante cuerda no me voy a parar prácticamente, ¿vale? Permiten acceder, salir del lugar y trabajar en tensión en el propio lugar y lo único que os voy a dejar son las normas que aplican, que las hemos visto todas. Le van a aplicar la 12.841, que son los dispositivos que hemos visto tipo A, tipo B y tipo C, y la norma de cuerdas, la 1891. Y además los dispositivos de prensión del cuerpo van a ser un arnés anticaídas con un arnés de asiento. Esto luego entrará Raúl a concretarlo todo y a explicarlo perfectamente. Y por último,
los sistemas anticaídas. Son los únicos que van a detener una caída. No solo eso, sino que evidentemente limita la longitud, como hemos visto en algunos de los EPIs, tienen pues unos requisitos de longitud máxima y longitud de parada. Va a absorber energía. Muchas veces el problema de las caídas son principalmente dos: el golpe que se lleva el cuerpo, dependiendo de la altura de la caída, y la postura en la que se quede la persona, que eso el arnés anticaídas debe dejar a la persona en vertical, con la cabeza hacia arriba, y luego el momento de la suspensión hasta que rescatan a la persona, pues también es muy importante. Este es el único sistema que va a cumplir todas esas características. En este caso, los sistemas de conexión pues son todos los que hemos visto que son capaces de absorber energía en la caída, que podrán ir o no combinados con un equipo de amarre, pero al final los que van a absorber la energía son los absorbedores, como su propio nombre indica, los dispositivos retráctiles o los dispositivos deslizantes. Para el dispositivo de prensión del cuerpo, en este caso, solo nos sirve un arnés anticaídas. Puede tener un cinturón, puede tener un arnés de asiento, puede tener lo que queráis, pero arnés anticaídas. Es el único dispositivo de prensión del cuerpo aceptable en este caso. Y no previene la caída. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Igual que en el sistema de retención había que tener en cuenta que no estaba diseñado para llegar a caerse, en este caso esto no está diseñado para que no llegues a caerte. El riesgo va a existir. Me gustaría destacar dos conceptos para ir cerrando la presentación. El primero de ellos es el factor de caída. Va a ser la relación entre la longitud de la caída y la longitud del amarre. En términos laborales, trabajamos entre el factor 0 y el factor 2. En términos deportivos, ni os imagináis. Pero aquí trabajamos entre el 0 y el 2, por las limitaciones que nos pone la legislación y las normas UNE y el reglamento, ¿vale? El factor 0 lo que significa es, yo voy a empezar, una vez me caigo, mi sistema de protección me empieza a parar la caída automáticamente. En el factor 1 hay una relación de 1 a 1, entonces mi sistema me empieza a parar cuando he caído lo que es la longitud de mi amarre. Y en el factor 2, mi sistema me va a empezar a parar cuando he recorrido la distancia de mi amarre 2 veces. Evidentemente, la energía se va a multiplicar en cada factor, por lo que evidentemente si podemos trabajar siempre con factor 0, pues va a ser lo ideal. Si no se puede, habrá que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para el espacio libre de la caída. Bueno, y para la elección de equipos también. El espacio libre de caída también es una cosa que parece muy obvia y todo el mundo, en cierta manera, tiene en cuenta, pero lo que hay que tener en cuenta es todo lo que hay que sumar, ¿vale? Va a ser, bueno, sin entrar mucho porque lo tenéis ahí, la altura entre el punto de anclaje, de enganche del arnés y el punto de anclaje, la longitud del amarre, la longitud de frenado. La longitud esta se olvida siempre entre el punto de enganche y los pies de la persona. Yo mido 1,5 metros, pero hay gente que mide 2 metros. Esa distancia hay que tenerla en cuenta y siempre un factor de recuperación, las cosas estiran y vuelven a su posición. Y por supuesto, por favor, una distancia de seguridad porque ocurren muchas cosas, los equipos pueden trabajar, no pueden trabajar al 100%, se pueden descoser elementos y pueden sumar distancia a lo que estamos calculando, entonces 1 metrito, 1,20 m de distancia de seguridad a la hora de elegir los equipos y el sistema de protección. Aquí termina la presentación. Os voy a dejar este recordatorio de todas las normas que aplican en cada elemento. Un pequeño repasito a los sistemas. El sistema de retención, lo importante es que no está previsto para detener una caída. El sistema de sujeción,
que va a ser necesaria una salvaguardia, bien colectiva o bien individual. Los sistemas de acceso mediante cuerda, como ya he dicho en varias ocasiones, vais a ver muy ampliado al final de la jornada. Y los sistemas anticaídas que no previenen la caída libre y que solo debéis usar arneses anticaídas. Y estos dos conceptos que hemos visto al final, el factor de caída y el espacio libre. Y hasta aquí llega mi presentación. Espero haber resuelto, si no todas, muchas de vuestras dudas al respecto. Y si no, pues ahora revisaré qué dudas habéis escrito y espero también que hagáis uso del buzón de consultas de la página del instituto. Ahora va a pasar Raúl con su presentación sobre ampliando toda la información sobre la interpretación del marcado de todos estos EPIs. Muchas gracias.